Listo, a tejer, muchachos. Miren ese monedero, lo lindo. No se ve mucho, pero ya me van a entender. Chicos, acá terminé. Terminé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quedó este centro. Exactamente es ese centro. Miren, ese centro. Exactamente es ese centro. ¿Ok? Ahí. Y terminé con los 6 del caracol, que esos 6 son estos, de acá el caracol, y con 2 morados. Llegué donde está el gancho. Yo ya ahí no voy a dejar gancho, simplemente voy a dar siempre la vuelta y el caracol va creciendo. Entonces acá voy a dejar un punto nada más. Aquí ya no hago aumento, simplemente pestañita sobre pestañita, pestañita sobre pestañita, y acá dejo un punto libre, que yo me estoy guiando por el mismo patrón de esta mochila. Oiga, yo donde lo doblé, esperen chicos que yo doblé una imagen para guiarme con esa imagen. Ve, ¿qué haría yo esa imagen? Bueno, acá tengo otra. Nos guiamos con esta otra que tengo acá. Dice que van 3 puntos dorados. Entonces termino con el vino tinto, que esta sería la vuelta 3. La vuelta 4. Esta que estoy empezando es la vuelta 4. Entonces dejo 1, 2, 3 dorados. Ahora 2 vino tintos. 1, 2. Ahora 3 dorados. Y 3. Y ahora todo este vino tinto. Porque estamos tejiendo esta vuelta. Todo vino tinto. Ah, espere. No, sí voy a marcar. Les dije que no iba a marcar ahí, que porque ahí pasa de largo, pero no, sí tengo que marcar. Ya recordé algo, que acá es donde empiezo y termino la vuelta. Entonces yo no puedo dejar que mis niñas se confundan. Tienen que tener claro dónde empieza y dónde termina la vuelta. Por eso sí hay que marcar. No por nada diferente, sino dónde termino y empiezo la vuelta. Recuerden, estoy empezando la vuelta, pero yo llego acá, sigo tejiendo por este lado y termino en el gancho. Entonces sí es importante esa parte. Acá tejí 1, 2, 3, 4, 5. Vengo con el dorado. Hola chicos, buenas noches, bienvenidos. Gracias chicos, compartan, interactúen harto con el en vivo para que llegue más gente, que hemos estado reuniendo muy poquitas personas en los en vivos de YouTube. Muy poquita. En Facebook normal las personas que nos reunimos, pero en YouTube sí era más público y ahora muy poquito público. Acá seguimos chicos y vamos a tejer 3 color uva. Uva, no es vino tinto, es uva. Acá. Bienvenidas chicos y chicas. No, si están llegando mis muchachos, si están llegando. Estoy agarrando la pestañita de atrás. Ay, necesito hacer temporada de monederos. Estoy con muy poquito monedero. Y seguimos. Buenas noches, todos los que van llegando, chicos, buenas noches, ¿cómo van? Yo contenta porque está empezando a llegar gentecita, es que a veces no llega nadie a YouTube. Y yo en Facebook no tengo problema en hacer en vivos con los de siempre, porque ya lo conozco a cada uno, pero acá sí es triste porque se supone que está abierta a más público, se suponía que tenía mejor alcance. Bueno, muchachos, seguimos. Acá, 3 dorados. Ya les leo qué fue lo que hice.
2 color uva, listo, 3 dorados, 1, 2, 3. Y acá sí no coloco ganchito porque aquí sí sigo la vuelta. No es que termine acá la vuelta, ni divido la vuelta en dos partes. No, yo sigo punto sobre punto agarrando la pestañita de atrás, punto sobre punto agarrando la pestañita de atrás, punto sobre punto y me queda un punto libre para empezar lo mismo que hice allá, que les voy a leer. Miren, exactamente es el centro de la mochila. ¿Sí ven? Ese centro. Tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6 color uva, 3 dorados, 2 color uva, 3 dorados, 1, 2, 3, 4, 5 color uva, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dorados, 3 color uva, 6 dorados, 5 color uva, 3 dorados, 2 color uva, 3 dorados y acá tejí 1, 2, 3, 4. Listo, y empiezo con los 3 dorados. Lo mismo que hice al lado allá. No hago nada diferente a tejer exactamente lo mismo. Acá, 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 acá. 1, 2 y 3. Dos color uva. 3 dorados. 1, 2, 3. Por eso les digo que es la misma vuelta. No hago nada diferente. Chicas, buenas noches. ¿Cómo van? Lleguen, lleguen, chicas. Que aquí estamos haciendo un precioso monedero. Y acá. A ver, a ver, a ver, lo mismo, pero ya con esta vuelta van a entender ustedes mejor que es el centro de la flor. Lo único es que tiene pequeñas diferencias, como que no va a quedar completa, no va a quedar totalmente grande, completa, pero el monedero sí. El monedero hay varias formas de realizarlo para que se vea, por ejemplo, el centro planito. Si yo quiero que se vea el centro, puedo hacerlo como especie pirámide. Entonces el centro se vería completico, porque este es el centro. Se vería más el diseño. Pero también lo puedo hacer en sobrecito como este. Pero también puedo hacerlo como este. Entonces esta línea quedaría así de lado. ¿Sí? Entonces la flor quedaría como para allá y como para acá. Muchas maneras de hacer en este tejido plano. Muchas, 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 muchas. Y acá. A ver, todo beige. ¿Quiénes llegaron? Michelle, buenas noches. Marta Cecilia, buenas noches. Bienvenida. Gabriela, buenas noches. José José, hola, ¿cómo estás? Víctor Hugo, bienvenida. Nubia Adriana, ¿cómo vas? Norma Verónica, bienvenidos. Antonia Peñuela, buenas noches. Laura Loíza, buenas noches. Alejandra, buenas noches. Gabriela. María Eugenia Suárez, bienvenida. Gabriela, buenas noches. Diana Ballesteros, buenas noches.
Bienvenidos mis niños. Diana Cantillo, buenas noches. Loida Jiménez, ¿cómo van? Yolanda, buenas noches. Loida Jiménez, ¿qué más? Ana Eugenia Ascanio, buenas noches. Ascanio, Ana Eugenia Ascanio, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? Yo adelantando el monedero, muchachas, porque hoy es de esos días que me tocó muy pesado, mucho trabajo, adelantando, terminando cosas, porque quiero terminar la billetera, a ver si ya para mañana empiezo a recamarla. Ya la adelanté muchísimo, yo creo que para mañana sí o sí ya estamos recamando la billetera. Lo que pasa es que tengo unos tules muy lindos y por eso es mi afán de terminar la billetera, porque posiblemente el tul que tengo lo voy a terminar en monederos y billeteras porque se ve muy hermoso. Entonces, ese es mi afán de terminarla. Entonces sí me tocó tejer mucho, adelantar un poquito la mochila del caballo. Está quedando espectacular, muchachas, demasiado espectacular. Entonces, días como hoy son muy cansados para mí, pero no pasa nada, muchachos. Ya de todas maneras terminamos acá. Me voy a descansar y mañana otra vez de pie a las 7 de la mañana. Otra vez de pie, muchachos. Muy a las 7 de la mañana estaré otra vez de pie frente al mundo. Esa es la ventaja. Y acá empiezo y termino vuelta, por eso está el gancho. Entonces yo termino acá con 1, 2 y empiezo con un punto más. O sea, me quedan 3 color vino. Y empezamos a tejer acá 3 dorados. 1, 2, 3. Ahora color vino. 1, 2, 3 y 4. 4, acá quedan solo 2 puntos. En el de arriba sí. Sí, 2 punticos dorados no más. Ya les leo qué es lo que estoy tejiendo en esta cuarta, quinta vuelta. Ya les leo, a ver si es tercera, cuarta o quinta. Todo color uva. 1, 2, 3, 4. Acá va un punto corrido. Voy a checarlo en el patrón porque ahí no se ve. Sí, señor. Acá queda un punto libre para hacerlo corrido. En el patrón sí se ve 2 dorados y 1, 2, 3, 4 color uva y 1 dorado acá. Listo, listo. Punto sobre punto, sí. Hasta llegar al último punto. Luz Elena, buenas noches, bienvenida. Noemí, buenas noches. ¿Cómo van, chicas? ¿Cómo están ustedes? Yo por acá tejiendo el monederito para esta mochila playera. Y me gusta también planito porque se lo puede colgar uno a un ladito de la mochila. Entonces por eso también me convence que sea planito. Que quede por este estilo. Me sirve bastante. Todo dorado. Acá. Listo. Y uno sobre el color uva. Seguimos con los 4 color uva. 1, 2,
3 y 4, porque los primeros acá son 2 dorados que van sobre dorado. 1, 2. Y acá todo color uva. Están tejiendo, de las chicas que hay acá presente, ¿quién está tejiendo este monedero? ¿Quiénes lo están tejiendo? Ay, verdad, ya no me acordé que tenía que haberles avisado en la comunidad que íbamos a hacer una mariquita para las chicas de la recamada. Es que yo les di un muñequito chillón. Ay, voy a ver, si no termino tan cansada ahorita y como algo y alcanzo, hago la mariquita de muestra, la que les voy a enseñar en la mochila recamada. Que ya casi todas terminaron, ya pueden ponerse a hacer la mariquita que les voy a enseñar. Y acá me queda 1 y 2 puntos color vino. Ve, acá me quedaron 2 y en el otro lado me quedará solo. Ah, también me van a quedar 2 en el otro lado, separando los caracoles. Y acá 1, 2 y 3. Ya les voy a leer qué fue lo que hice y qué es lo que estoy repitiendo. Una cadenetica para que no se me desbarate. Miren lo hermoso que ya se ve. Cada vez más bello, ¿sí ven? Cada vez más bello. María Luisa, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está, señora María Eugenia Suárez? Bienvenida. María Luisa, hola, maestra. Pensé que se había terminado la clase. Señora María Luisa, no, esta apenas estamos empezando, pero las 2 de la página sí se terminaron ya. Gabriela, yo lo voy a empezar mañana. Ana Eugenia, yo lo estoy tejiendo en negro y dorado. ¡Ay, tiene que quedar muy divino, negro y dorado! Mire, él se va haciendo una canoita, vea, él se va haciendo una canoita, sino que a la forma de que yo lo agarro, pues no se ve tanto en canoita, pero en sí, él se va formando una canoita. Pero lo que yo les digo, me gustaría que quedara de alguna forma que se vea la flor así completa, pero lo vamos checando. Entonces, acá que tejí yo, muchachas, 1, 2, 3 vino tintos, color uva, 3 dorados, 1, 2, 3, 4 color uva, 2 dorados, 4 color uva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dorados, 1 color uva, 1 dorado, 1 color uva, 7 dorados, 4 color uva, 2 dorados, 4 color uva, 3 dorados. ¿Listo? Lo mismo vamos a repetir acá. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ay, sí lo están tejiendo. Ah, bueno, muchachos, me mandan fotico. Me envían fotico a ver cómo les queda esta preciosura. A mí me va a quedar muy bello y de hecho tengo que hacerme varios así de sobrecito, planitos, por lo que posiblemente vamos a una feria, entonces vamos a llevar muchos monederos. Este monedero no es costoso porque lleve materiales costosos. ¿Qué es el problema? Que son 2 colores, entonces los puntos son chiquiticos. Yo no le coloqué hilo alma porque si hago el punto muy grande, lo que va a pasar es que el diseño no me va a salir tan completo. Si hago el punto chiquito, tengo más chance de hacer más vuelta. Entre más pequeño el punto, más vueltas puedo hacer, así que puedo hacer el diseño más completo. No digo que con todos estos caracoles, pero sí al menos que termine esta parte de la flor. Aunque no termina, en algunos moneros que hemos hecho no alcanza a terminar, pero por eso este no le coloqué hilo alma, porque necesito que sea pequeñito el punto. Que al ser pequeño el punto, lo que va a pasar es que voy a poder tejer más vueltas. Ese es el chiste, muchachas, de no colocarle hilo alma, poder tejer más vueltas. Yo también, profe, lo estoy haciendo. Ay, bueno, señora Aurora, qué bueno. Qué bueno que lo estén tejiendo, muchachas, porque sí es un monerito muy lindo. De esos que uno dice para un detalle están bien, para venderlo están bien, para lucirlo está bien. Es de esos moneritos que gustan mucho. Acá.
y acá. Miren, punto sobre punto, 7. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, 7. Confirmamos que sí son 7. Tuve la duda. Ya terminamos esta vuelta, empezamos la otra, porque salió hasta rendidorcito el monederito. Rubiela, buenas noches. Aurora lo está tejiendo. María Luisa, yo todavía no lo he comentado por eso me llama la atención que no veo que está utilizando hilo alma. No, no estoy utilizando hilo alma. Para la mochila sí utilicé porque quería que la mochila quedara grande. Pero no, para este no, porque la idea no es que quede grande. La idea es de que antes el punto quede chiquitito para yo alcanzar a hacer lo que más se pueda de ese centro, vea. En cambio, si yo hago el punto grande, ya tuviese un monedero grandote. No, 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 nada de hilo alma. 2 hilitos nada más. Entonces, eso es lo que cuesta en este monedero. Yo no estaría cobrando ni el material, sino eso, que tengo que tejerle más vueltas. Un monedero se hace por ahí con 10 vueltas. Este posiblemente, según como lo terminemos, pueden ser 17, 18 vueltas, pero es también según el terminado. Porque si yo lo voy a dejar como este tipo de monederos, mire, hay un monedero que se teje así en sobre y solo se dobla. De hecho, no se dobla no se dobla de lado, sino aquí derecho. Mire, aquí derecho. Y no hay que crecerlo mucho para que quede así cuadradito. Pero a mí me han gustado mucho los de ladito porque siento que queda igual un sobrecito fácil de llevar en la mano. Que uno vaya a salir con el monedero y fácil de llevar. Igual que los portallaves, acá tengo uno para portallaves. Voy a hacer uno un poquito más grande que me encargó Viviane, que lo quiere recamado. Entonces lo voy a hacer un poco más grande que este para dejarlo recamado. Tengo muchos empezados. Si ven, chicos, yo no paro de tejer. Yo unicolor no paro de tejer. Y acá 3 dorados. Voy a pasar el ganchito, pero para acá o para abajo, que no me interrumpa ahí. Y vamos a hacer 3 dorados. 1, 2 y 3. Y me quedan 2 color uva. Digo que me quedan esos 2 color uva porque yo aquí ya no tengo que correr más el dorado. Ya acá empieza punto sobre punto. Entonces por eso sé que sí me quedaron los 2 color uva a este lado. Separando los caracoles. 1, 2. Ah, pero me muestra que sí va uno corrido. No, sí va punto sobre punto. Margarita, buenas noches. Usuario Google. Ay, no tiene nombre. El que aparece como @usuario Google, colóquele nombre, muchachos. Es muy importante tenerle nombre a las redes sociales. Chicos, acá 2 dorados. 1, 2, 2 dorados. 2 color uva. Para empezar el caracol. 2 color uva. Luego 2 dorados. Un color uva. Dos dorados. Terminamos esta vuelta y les dejo la otra empezada. 2 dorados. Y este todo color uva. Los puntos que hay, punto sobre punto. Acá. 1, 2, 3, 4. Ahora los 7 dorados que ya tenía.
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá uva sobre uva y dorado sobre dorado. 1, un dorado, un color uva y nuevamente los 7 dorados. Ahí se ve muy bonito. En la otra vuelta, si hago unos corridos, sí. El último se ve ya mucho mejor, ¿cierto? Ahora sí se ve como el diseñito, como que sí se parece al fondo que hay allá. Al fondo que vemos en la flor. 4 color uva, 2 dorados, nuevamente un color uva, 2 dorados, ahora 2 color uva, y 2 dorados. Uno, 2. Acá ya me quedan 2 color uva nada más. Que separando los caracoles. Y vuelvo a repetir lo mismo. Les voy a leer qué fue lo que hice. Para que sepan qué es lo que van a repetir. Miren, chicos, él empieza a quedar como canoita. Pero si ustedes lo dejan así abiertico, se ve el diseño completo. Miren. ¿Sí lo bonito que se ve? Se ve muy bello. 2 color uva, 2 dorados, 2 color uva, 2 dorados, 1 color uva, 2 dorados, 4 color uva, 7 dorados, 1 color uva, 1 dorado, 1 color uva, 7 dorados, 4 color uva, 2 dorados, 1 color uva, 2 dorados, 2 color uva, 2 dorados y acá quedan 2 color uva. Voy a repetir esta y ya la otra vuelta sí se las dejo empezadita para que quede como tareita para mañana. Ahí. Y seguimos. 2 color dorado. 2 color uva. 2 color dorado. 1 color uva. 2 color dorado. 4 color uva. Ya vamos a terminar. Chicos, este monederito se hace por ahí con 5 gramos del vino tinto, 5 del dorado, que me preguntaron mucho que cuánto se lleva. 5 gramitos, 5 de vino tinto, 5 de dorados, y eso que si usted le quiere hacer un llaverito, hasta alcanza para el llaverito. Entonces, sí, muchachos, sale muy económico hacer este monederito. En material, en tiempo sí se alcanzan a demorar hasta 3 y 4 horas las personas que ya están acostumbradas a tejer. Sí se demoran un poquito más.
Más que todas las primeras vueltas, las últimas no tanto, pero uy, las primeras vueltas son bien cansoncitas porque son muy poquitos puntos y hay que llevar bien la secuencia. Hola, qué bonito que tejes, mucha inteligencia y paciencia, bendiciones. Señora Graciela Fernández, buenas noches, bienvenida. Gracias, señora Graciela, por su buen comentario. Muchas gracias. Llevamos ya muchos años tejiendo, señora Graciela. En todas las redes sociales tenemos, yo creo que no sé, como 10 años o más tejiendo. Y aparte de eso, pues yo tejo desde los 7 años, o sea que llevo más o menos 38 años tejiendo, más o menos. Entonces toda la vida he tejido y siempre he tejido es la técnica guayú. Toda la vida he tejido la técnica guayú, desde siempre. Y ya llevamos como 10 años en las redes sociales enseñando, tejiendo cositas, no, tejiendo mucho, mucho. Sacamos colecciones completas de alguna colección de monederos o alguna colección de mochilas o mini mochilas, carteritas. Ahorita había una colección muy linda, pero no puedo contar, no puedo, no me dejan, muchachas, contar mucho hasta que no saque la muestra de la colección. Y acá. Uno, dos. Y saco los dos vino tintos de acá. Uno, dos. Termino con dos dorados sobre dorado porque los dos color uva que me separan acá, eso ya se quedan para siempre ahí. Bueno, para siempre no, porque ahora que empieza a cerrar el caracol empiezan a quedar más morados. No va a disminuir, sino que antes quedan más. Y acá hago los dos morados que tenemos de separación. Uno, dos. Y vuelve a empezar el dorado. Miren, muchachos, se ve muy bonito. Miren cómo empieza a quedar. Se ve muy bonito. Vea, si lo colocamos ahí, ya perfectamente encaja. ¿Sí ven? Sí, ahora sí parece el diseño de la mochila. Ahora sí podemos decir que es exactamente el diseño de la mochila. Ya no nos sentimos tan engañados que al principio no se sabe a qué se parece. Ya ahora sí tiene carita de diseño de flor dorada. Empezamos la vuelta, no sé ni qué en vuelta voy. Vamos a ver, esta fue la primera. Entonces llevo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos en la vuelta 6. Estamos empezando la vuelta 7. ¿Listo? Nos rindió bastante. Yo no pensé que alcanzáramos hasta la vuelta 7. Vamos en la vuelta 7 y dice que son dos dorados. No, dos color uva, un dorado. Un dorado. Luego dos color uva. Que este sí les voy a dejar como tarea, que ya son las 10:05 y ustedes saben que yo después de las 10 ya no hago en vivos. Entonces sí tenía que hacer así fuera 10, 40, 30 minuticos de en vivo, muchachos, no importaba, pero sí hacer en vivo. Pero ya después de las 10 sí ya no me gusta porque ya se me hace muy tarde para todo, para descansar. Pero sí es importante, chicos, que todos los días hagamos clases. No importa que solo demos 2 o 3 vueltas, que todos los días tejemos todos los días. ¿Por qué tenemos que tejer todos los días? Porque es que si no hay disciplina, muchachos, no hay nada. Entonces, se hace más que todo por disciplina. Listo, que no pude hoy hacer en vivo sino de 15 minutos. No pasa nada, lo hacemos de 15 minutos, pero que no pase un día en que no se le avance a cualquier proyecto, así sean 2, 3 vueltas. Chicos, todos los proyectos se terminan siempre y cuando usted avance. Todos los días agarra usted su proyecto, le da 2, 3 vueltas y así lo va terminando. Pero sí hay que avanzarlo, no es dejarlo por allá debajo de una cama. Acá, chicos, ya les voy a leer porque aquí cambia un poquito algo. Entonces, ya ahorita tengo que leerles qué fue lo que hice y qué van a repetir ustedes en el otro lado. ¿Listo?
pero no se me asusten que no cambia nada drástico. Ana Rosso, saludos, señora Ana, ¿cómo está? Kelly Ibáñez, buenas noches, bienvenida, señora Kelly, ¿cómo va? Bienvenida. ¿Sabe? Aquí no he vuelto a ver a la señora Elizabeth, a la señora Amatos, Elizabeth Amatos de Cartagena, hace días que no la veo. Ve, la señora que viene esta semana a Cartagena, ¿será que es conocida la señora Elizabeth Amatos? Tengo que preguntarle, que no se me olvide preguntarle a la que viene una compañerita, Ginette, viene creo que mañana o el viernes. Mañana, hoy es miércoles, sí, creo que mañana o el viernes viene una compañerita de Cartagena. Tengo que preguntarle si conoce a la señora Elizabeth Amatos, que es como que famosita en Cartagena, porque ella hace unos tocados divinos y hace unas cosas divinas en Cartagena, entonces de pronto sí sean conocidas porque ambas son artesanas. Ambas son artesanas, se dedican a diferentes cosas, pero sí, sí es por el camino de la artesanía. Los dos dorados y acá dos color uva. Espera que no me queden feos los hilos. Uno sobre color uva y uno sobre dorado. Y un puntico dorado. Acá. Listo. Dos color uva. Y dos dorados. Y ya nos vamos con los dos color uva. Y empezamos los dorados del otro lado. Ya les voy a decir qué fue lo que hice acá. Miren cómo empieza a quedar como una canoita. Mire qué hermoso. Pero me encanta es que quede así. A mí se me hace que este monedero se ve lindo. Es así, que se vea completo el diseño. ¿Sí? ¿Cierto? Bueno, chicos, acá en esta vuelta que sería la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tejimos 2 uva, 2 dorados, 2 color uva, 1 dorado, 2 color uva, 2 dorados, 4 color uva, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dorados, 1 color uva, 3 dorados, 1 color uva, 6 dorados, 4 color uva, 2 dorados, 2 color uva, un dorado, dos color uva, dos dorados, dos color uva. ¿Listo? En sobrecito quedaría así, que sería como la mitad del diseño. Y ya si lo dejamos planito, pues sí se va a ver el diseño completo. Se ve muy hermoso, ¿verdad, chicas? Entonces, nada, que Dios los bendiga. Tienen que repetirlo acá en este lado hasta que lleguen a este gancho. Por eso les dejé el gancho para que sepan que esa sería la vuelta 8 terminada cuando lleguen acá. Nos vemos mañana. Gracias por la compañía, chicos. Siempre alcanzamos a hacer 38 minutos de en vivo. Chicos, mañana nos reunimos más o menos a las 9 de la noche. Yo trato de reunirme a las 9 de la noche para alcanzar a estar hasta las 10, pero hoy se nos hizo tarde. Entonces nos vemos mañana nuevamente, invitados todos. Que Dios los bendiga, se cuidan mucho. Nos vemos mañana.